Desde la Embajada de México en Malasia, en Kuala Lumpur, tenemos el gusto de recibir una visita muy significativa, la del señor director de Orquesta Sinfónica, el director colombiano Juan Montoya, que tiene una experiencia muy rica en el sudeste asiático, concretamente dirigiendo la ópera en Kuala Lumpur desde hace muchos años ya, y con un trabajo de inmersión de lo que es la dimensión de la música clásica en esta parte del mundo donde hay tanta tradición multicultural, y para nosotros representa también esa extraordinaria dimensión de unión de la América Latina. Todos los pueblos nuestros, desde México hasta Argentina, pasando por ese país tan entrañable que es Colombia, claro está, trabajamos juntos, y también trabajamos juntos en Malasia a través de nuestro grupo de embajadores latinoamericanos. Yo le doy la bienvenida, señor director. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es muy significativa su presencia porque además yo creo en lo que hemos venido hablando ya, que podremos trabajar juntos. Claro que sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, mi primera vez en la embajada, y es un placer conocerlo y disfrutar de este espacio lleno de arte. Muchas gracias. Este es un espacio también donde tenemos un ámbito cultural que hemos abierto, creando esa idea que usted también tiene de la fusión de la expresión artística. Tenemos la sala de exhibiciones en honor a José y a un gran maestro mexicano que es Aceves Navarro. Y es un poco lo que hemos venido hablando de la necesidad de fusionar nuestras culturas y nuestra presencia. Pero háblenos usted un poco más de esa experiencia suya con la ópera aquí, con el éxito que ha usted tenido y que yo he presenciado. Ya, aunque hubo una pandemia, sí estuvo usted presente de la manera en que usted pudo seguir en su ámbito como maestro, en la dimensión didáctica, y con una sorpresa que yo estoy viendo allí que usted nos va a comentar ahora. Claro que sí, ya que estábamos hablando del tema de la fusión, pues qué más fusionado que estar en este país, en compañía tuya, y hablando de un colombiano haciendo ópera en Malasia con cantantes y con gente netamente malaya, porque de Malasia, sí. Porque ese es uno de los hechos interesantes de la ópera de que tratamos acá. Siento la fortuna de ser el único extranjero en la compañía de ópera. Los productores tienen este modo, por decirlo así, que siempre quieren usar gente local para así crear nuevos talentos. Espero que ya, como hablaste de la pandemia un poco, ya la pandemia se está mejorando y lentamente vamos a empezar a tener conciertos. Te vas a dar cuenta de la calidad de cantantes que tenemos. O sea, hay cantantes de todos los niveles, pero los de nivel medio y nivel alto, sinceramente... La mayoría locales. Todos son locales. Esos niveles, como te digo, son bastante altos y seguro... Expresándose en italiano, por ejemplo. ¿Perdón? Expresándose en italiano en sí, las claro, óperas. en el lenguaje de la ópera, claro. italiano, alemán. Claro. Y también hay que tener en cuenta una cosa: en los años que llevo trabajando con la ópera hemos logrado no solo trabajar con músicos locales, sino también que ha llegado a un punto en que gente de Malasia que vive en el exterior, cantantes de ópera, ya saben de nosotros y los hemos logrado traer para que sean los cantantes en su ciudad. Estupendo trabajo, pensando en la dimensión multicultural del mandarín, el tamil, el bahasa y todo lo que la ópera puede reunir con la tradición musical. Claro que sí, y eso es lo que hacemos nosotros con la ópera. Traemos este medio y, por ejemplo, todas nuestras óperas tienen traducción simultánea en inglés, bahasa malayo y chino. Bueno, pero estás entonces ya en una dimensión
extraordinaria de modernidad para llegar al público aquí. Claro, porque la ópera siempre es compleja y conocer la historia es fundamental. Exactamente, porque ese es un error que muchas casas de ópera cometen, que simplemente es, vaya y escucha a esta gente ya, Sí. pero porque se está muriendo. Y yo creo que cuando hay una traducción, y más que todo en un país como este, que necesitamos 3 lenguajes Sí. para que en realidad todo el mundo entienda lo que está pasando, la gente en realidad, esa experiencia la tuvimos nosotros, por ejemplo, con la ópera Madama Butterfly. Es una de las óperas que el final es totalmente conmovedor, trágico y conmovedor. Es la primera vez que yo escucho al público llorando. O sea, yo estaba dirigiendo, pues yo no me voy a voltear, por supuesto, pero se escuchaba la gente, aquí en Malasia, se escuchaba la gente llorando así con el ruido. Y ahí es donde uno dice como que se logró. Pocas veces se ve eso además, y felicidades porque es fundamental. Pero cuéntanos, tú pronto tienes ópera de nuevo, después de más de un año o 2 casi. Sí, ya llevamos 2 años en pausa, y esta es una ópera con la cual vamos a empezar lentamente. Sí. Es una ópera para una sola cantante de Mulan. The translation of the opera is The Human Voice. Entonces ese es el nombre de la ópera. La voz humana, para ponerlo en español. Bello. Entonces es algo... Y una voz humana femenina. Sí. Y lo que me interesa mucho es que en nuestra conversación el señor director también me contaba la importancia que él da a la, vamos a decir, explicación, pero a narrar la historia de lo que vamos a vivir, de tal manera de que la distancia que se establece en el lenguaje artístico, y en este caso en el de la música, sea menor. Claro que sí. La idea cuando yo hago el arte que hago es que la gente entienda lo que estoy diciendo, y que la gente entienda por qué lo estoy haciendo también. Y yo creo que ahí es donde entra la parte de la interpretación, porque todos los directores van a tener una interpretación distinta. Entonces yo, cuando invito a la gente a un concierto, siempre hablo antes y con humildad les digo: esta es mi visión de esto, y esto puede ser Mozart, Beethoven, Puccini, lo que sea. Y yo creo que ya con eso abrimos una puerta, invitamos a la gente a, digamos, a los que no conocen mucho, le prestamos nuestros oídos un poquito. Bella metáfora además. Y ya con eso ellos mismos desarrollan su misma interpretación, más la ayuda de los lenguajes, que en la ópera me parece esencial, porque así lo que esté pasando ahí sea muy bonito, hay una historia. Sí. Me refiero muy bonito musicalmente, porque hay melodías en que uno puede disfrutarlas y sin saber qué está pasando. Pero cuando uno entiende la historia, y las historias son muy bonitas, son muy intensas, son muy rápidas, o sea, estamos contando historias en 2 horas, entonces es importantísimo que la gente sepa qué está pasando, porque en 2 horas pueden pasar 20 años en una ópera. Me gusta mucho este juego de tiempos que está... Claro, y hablábamos del tiempo anteriormente. Hemos estado hablando de eso, pero sobre todo también es muy importante ver cómo has comprendido parte del alma de esta cultura tan refinada en muchos sentidos, que tiene miles de años, como las nuestras también precolombinas. Pero sí quisiera que me digas algo sobre tu experiencia en México, porque sé que además has dirigido en México. Claro que sí, he visitado México 2 veces para dirigir la Sinfónica del Estado de Michoacán. Sí. Y pues ha sido que es una capital cultural fundamental en México, ¿no? Sí, es increíble. Sí. Es uno de esos, el pueblo colonial, la ciudad colonial, sí. Pues el centro de la ciudad, la catedral es inmensa, con un órgano, pues creo que es uno de los mejores del mundo, sí, porque allá hay un festival internacional de órganos. Exactamente. Entonces hablábamos del clavijero, o sea, yo acababa un ensayo y pues el Ocampo que hay al lado del clavijero, y me iba al clavijero a caminar. Que es uno de los, para muchos de los especialistas en arquitectura colonial, es tal vez para algunos
el edificio más formidable de la época colonial en México. Sí. Hay voces contrarias como en todo, Sí, claro. pero el clavijero lo es. Yo ahorita quisiera que habláramos de ese libro, pero antes sí les quiero participar este entusiasmo de que en pocos minutos, yo sé que en estas intervenciones nuestras de este canal no podemos explayarnos mucho, hemos de alguna manera tenido el privilegio de una especie de píldora, podría yo decirlo así, de una brevedad extraordinaria, pero que condensa lo que sería el atractivo para que vayamos y tengamos una incursión hacia la ópera. Yo creo que ha sido muy importante estos momentos en que tú has explicado cosas que a mí ya me motivan. Te lo agradezco enormemente. Y la idea es que allá vas a estar más que bienvenido. Muchas gracias. Estaremos allí en el día que tú nos invites, con el mayor gusto. Pero a ver, este ejemplar, que además creo que es una edición estupenda. Un regalo que le traía. Muchas gracias. Una escritura que tenía en mente hace unos años, podríamos decir. Digamos que de cierta manera la pandemia nos dio tiempo, me dio el tiempo de ponerlo en un libro. Muchas gracias. Muchas gracias porque además es una edición muy bien hecha, con un papel cuché, muy bien diagramada, y la novedad también aquí, por lo que estoy viendo, es que las ilustraciones también son del maestro, del director. Ahí ya se cierra un poco una dimensión de creatividad, de un talento. Yo creo que estamos felices los latinoamericanos de tener a un artista, a un creador de esta dimensión en Malasia. Sinceramente, por lo que yo veo y la temática, este será un libro que habrá que recomendar a las mujeres latinoamericanas que tienen un círculo aquí fundamental. Hablamos de eso. Y ya hemos platicado de eso con quienes nos reunimos para hablar de otro colombiano, Álvaro Mutis, Claro, que lo sentimos mexicano porque vivió y murió en México, pero también de Colombia. Realmente es muy importante para nosotros tener, y para mí, muchas gracias, el mejor regalo es un libro, y tener ahora este ejemplar aquí que vamos a mencionar además en nuestra Gaceta, porque ya tenemos una idea de una colaboración en un momento determinado a través probablemente de un cuarteto de un autor mexicano. Claro que sí. Que pudiéramos tener la ocasión de fusionar nuestra dimensión latinoamericana, México y Colombia. Claro que sí, y Malasia. Porque Malasia, que son los que lo van a disfrutar de manera tan abierta. Seguro vamos a hacer algo bien interesante. Muchas gracias de nuevo por este regalo, 7 cuentos mortales además, que bueno, en la tradición podrían alguna vez ser llamados de inmortales por el contenido, no les digo por qué exactamente, porque hay que leerlo. Espero lo disfrute. Muchísimas gracias. Director, muchas gracias de nuevo. Antes de concluir, quiero decir algo que es importante, porque yo, habiendo tenido el privilegio de representar a México en Colombia como embajador, les quiero contar que en ese lenguaje maravilloso que se habla, ese idioma nuestro allí, se incurre en algo que hemos incurrido el director y yo, porque a quien sea muy agudo lo va a identificar. Nos hemos hablado de tú y nos hemos hablado de usted. En Colombia también pasa, y ustedes lo hacen y se practica. Se habla uno de usted y luego se habla uno de tú, y luego puede uno regresar al usted. Claro. Esta es una cuestión que a mí siempre me interesó, de esa versatilidad extraordinaria de un país que yo también amo tanto como es Colombia. Muchas gracias, y gracias de nuevo por esta visita formidable, señor director. Muchas gracias por la invitación y espero estar aquí nuevamente. Claro que sí. Habrá oportunidad en que usted venga a estar en nuestro espacio en esa labor conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias.